¿Me ves ahí? Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite esta oportunidad de poder estar eh, en esta transmisión para poder glorificar el nombre del Señor y también, ¿verdad?, poder enseñar de lo que es la palabra del Señor. Así que damos gracias a nuestro Dios porque estamos en un día martes más que el Señor nos permite, ¿verdad? Nos ha dado la vida, nos ha dado lo que ahora nosotros tenemos, nuestra familia, nuestros hijos y nuestros padres, ¿verdad? Y eso es lo más maravilloso que tenemos hasta el día de hoy. Así que doy gracias a Dios porque este día, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que es el capítulo 13 del libro de Oseas. Es un capítulo maravilloso en el cual nosotros vamos a estudiar en esta noche y le invitamos a que se una con nosotros, ¿verdad? Y que pueda escuchar este mensaje que Dios quiere darnos a través de este capítulo 13 de Oseas. Así que en esta noche, ¿verdad? Tengo un invitado especial. Y verdad, este invitado es de los más especiales para mi vida, así que doy gracias al Señor porque tengo a mi padre conmigo en esta noche y gracias a Dios, verdad, nos pudimos conectar y es un honor, verdad, y un privilegio el poder hablar de la palabra del Señor en esta plataforma de Facebook juntamente con él, así que damos gracias a Dios por su vida, así que Dios me lo bendiga en esta noche. Bienvenido. Amén, amén. Dios te bendiga. Qué bueno que hoy hemos podido enlazarlos a través de esta llamada de Facebook Amén. para poder estudiar lo que es este hermoso capítulo del libro de Amén. Oseas, donde hemos venido intentando en varias ocasiones, pero no se ha podido realizar, pero gracias a Dios, hoy pues hemos podido, ¿verdad?, conectarnos acá con mi hijo, que es de mucha importancia, es un privilegio enorme para mí de poder pues Amén. tener lo que es este estudio del libro de Oseas capítulo 13, donde vamos a tratar la forma de poder hablar de este capítulo, esperando de que muchos pues que los van a sintonizar, pues sean también bendecidos a través de Amén. este capítulo que vamos a desarrollar hoy en esta noche. Bendiciones, hijo Adiel. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que, qué bueno, ¿verdad? Es nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra del Señor en esta noche. Y este capítulo, ¿verdad? Eh, es muy interesante por el cual vamos a estar desarrollando y vamos a ver la destrucción total de Efraín predicha. Ese es el título que tiene mi Biblia, no sé cómo tiene el suyo. El mío tiene un solo, desde el capítulo 12 abarca hasta el capítulo 14, tiene un solo tema, que Amén. incluso en el versículo 12 del 11, desde allí comienza en la mía, y Ujú. abarca ese tema hasta el 16 del capítulo 13. Amén. Bien. Pero y comienza desde allí donde yo digo,
habla de lo que es el castigo de Dios a su pueblo pródigo. Ese es el tema Sí. que circula en todos estos dos capítulos. Amén. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la palabra castigo, a muchos no nos gusta, ¿verdad?, ser castigados. Me acuerdo cuando nos castigaba allá en nuestro país, El Salvador, cuando estábamos un poco más pequeños, éramos castigados por causa de la desobediencia. Pero hasta cierto punto considero que cuando un padre castiga, ahora que yo ya tengo mis hijos, cuando un padre castiga es porque le ama, ¿verdad? Sí, Así claro, que sí es. eh, es bonito haber pasado un momento en nuestra vida disciplinada, ya que tal vez por esos mismos castigos, por esos mismos, ¿verdad? Que pasamos, tuvimos que pasar ese proceso, somos lo que ahora somos. Y así que yo agradezco a mi padre porque hasta cierto momento, ¿verdad? Él pudo guiarme en lo que son los caminos de Dios y por eso, ¿verdad? En esta noche estamos acá y qué bonito, ¿verdad? Que estamos estudiando el capítulo 13 de este libro maravilloso de Oseas. Bien, Así es. comenzamos, ¿verdad? Ok. Comenzamos a lo que es este estudio maravilloso, así que sin ¿verdad? Pensarlo más, vamos a dar gracias al Señor por la vida de todos los hermanos, los amigos que van a estar de alguna manera escuchando esta transmisión, compartiendo esta transmisión también, así que gracias a todos por siempre estar escuchando estos estudios maravillosos que el Señor nos permite grabar y compartirlos con cada uno de ustedes. Quiero comenzar a leer el versículo 1 de este capítulo 13 y lo voy a leer, ¿verdad? Siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, versículo 2, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento, estatutos de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Vemos, ¿verdad? Eh, en estos dos versículos que acabamos de leer, este, vemos la importancia de ser hasta cierto punto, ser, ¿verdad?, hijo de Dios. Porque vemos desde el primer versículo que comienza hablando este capítulo, dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor y fue exaltado en Israel. Vemos, ¿verdad? Y nos podemos preguntar en esta noche, juntamente con mi padre en esta hora, ¿por qué habla de Efraín y no de las demás tribus? Recordamos que eran 12 tribus de Israel, ¿verdad? Las que fueron bendecidas, ¿verdad? Por la promesa que en aquel momento se le dio a lo que fue Abraham. Vemos que siempre se hace énfasis de Efraín. Si nosotros vemos la historia, vemos que Efraín, ¿verdad? De esas tribus, en la bendición que hubo al principio, Efraín fue, ¿verdad?, el que fue bendecido por su padre. Y hasta cierto punto, en lo que es el ámbito político y en lo que fueron los reinados, la tribu de Efraín tuvo, ¿verdad?, un potencial grande. Y por eso el versículo dice, cuando Efraín hablaba, o sea, lo que ellos acordaban, las cosas políticas que ellos acordaban, esas cosas se respetaban hasta cierto punto. Y por eso dice, hablaba, había temor y era exaltado Israel, pero hubo un problema. Y aquí está el pero, ¿verdad? Que siempre hay en la mayoría de las cosas. Pero dice, pecó en Baal y murió. Si nosotros vemos a través de la historia, no vemos que Efraín murió o que la tribu murió en sí. ¿De qué manera murió? Eso es algo que nos podemos preguntar. ¿De qué manera murió? Y esto, ¿verdad? Simplemente se puede aplicar a una muerte espiritual que este reino o esta tribu o ¿verdad? Lo que componían el reino del norte había muerto espiritualmente a causa de la idolatría que el pueblo había cometido tras los reyes, ¿verdad? Que llevaron al pueblo al fracaso. Amén. Sí, en esa parte el tema central de lo que es el capítulo 13 de Oseas, el tema central es la idolatría y la infidelidad de Israel.
Amén. Entonces, la idolatría y la infidelidad de Israel hacia Dios, el capítulo describe cómo Israel ha abandonado a Dios y ha adoptado prácticas idolátricas, lo que llevó a una relación rota con Dios. Amén. Cuando el capítulo 13, versículo 1 está hablando y que hace énfasis de lo que es Efraín, recordemos Ujú. que Efraín no era hijo de Jacob. Amén. Efraín era nieto de Jacob, porque era hijo de José. Josué. Amén, José José. tuvo dos hijos, lo cual fue Manasés y Efraín. Amén. Efraín fue el segundo, nosotros decimos, pero cuando Jacob le da la bendición, lo hace con las manos cruzadas. Quiere decir que la bendición pues se la da a A Efraín. Efraín. Y Amén. entonces Efraín representa lo que fueron las 11 tribus que fueron ya, verdad, digamos, ya no estaban unidas, porque ya en esta parte, cuando Oseas está hablando, ya el pueblo de Ujú. Israel estaba desunido en dos grupos. Amén. Y Efraín es que está ahora pues simbolizando, representando lo que son las 11 tribus de Israel, y que Ujú. cuando Efraín hablaba, dice aquí, que era respetado, tenía una Amén. conexión, pero lamentablemente lo que lo llevó al fracaso a este pueblo fue la idolatría y la infidelidad. Entonces, Ujú. ese es el problema que nosotros vemos acá y dice que era respetado, pero lamentablemente pecó y no fue, dice, y pecó en Baal y también murió. ¿Qué representa Ujú. esto? Quiere decir que cuando él se une con Baal, pues como tú dices, la muerte espiritual llegó, se rompió la dirección, la conexión con Dios, por lo que fue la idolatría y Amén. la desobediencia al mandato divino de Dios. Amén. Es triste, ¿verdad? Cuando nosotros, hasta cierto punto, como pueblo de Dios, nosotros un día reconocimos que había un creador y nosotros, ¿verdad? Comenzamos a enamorarnos de ese Dios maravilloso, de ese Dios que ha hecho todas las cosas, todas las maravillas en nuestra vida. De igual manera, el pueblo hace referencia durante, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando este capítulo, vamos a ir viendo cómo Dios había obrado en este pueblo, cómo Dios les había ayudado, cómo Dios, ¿verdad?, había estado con ellos desde el momento que salieron de Egipto. Más adelante vamos a ir viendo estos, ¿verdad?, estos versículos importantes para nuestra vida espiritual hoy en día, porque muchos pueden decir, no, pero es que Oseas habla, ¿verdad?, cosas que tal vez no aprendemos nada de ello. Yo puedo decir en esta hora, ¿verdad? Es mi primera vez leyendo el libro de Oseas, hoy que estamos estudiando lo que son las escuelas, y este libro deja un mensaje tan, pero tan importante para la vida del cristiano hoy en día, que cuando nosotros lo estudiamos, ¿verdad? A profundidad, nosotros vemos, ¿verdad? La misericordia de Dios con el ser humano, el amor de Dios que Él siempre tiene para con nosotros, porque a veces decimos, pero es que cómo Dios puede, ¿verdad? De alguna manera simbolizar el amor con Oseas, y al principio se acuerda con la esposa Gomer, y que la esposa se fue y luego el esposo tenía que ir y traerla nuevamente. Así es Dios con nosotros. De la misma forma, Dios, ¿verdad? A veces nosotros somos malagradecidos, a veces nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, pero aún así Dios, el amor de Él es tan grande para con cada uno de nosotros, que dice que Él siempre está esperando con los brazos abiertos a que cada uno de nosotros pueda llegar a Él y arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal o de las cosas que estamos haciendo mal. Necesitamos, ¿verdad?, volver a Dios hoy día, porque hoy, ¿verdad?, hoy es el día oportuno. El día de mañana no es de nosotros, el día de mañana podemos ver de que no sabemos qué va a pasar de nosotros, pero el día de nosotros es ahora que Dios nos ha permitido la vida. Y el versículo 2, ¿verdad? Es algo tan eh, m- eh, importante para nosotros, porque dice, y añadieron a su pecado y de su plata sean hechos según su entendimiento estatuas de fundición, ídolos.
toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Vemos, ¿verdad? En este versículo 2 que a pesar de que se habían, ¿verdad?, ido en pos de otros dioses, habían también fabricado lo que son becerros, lo que eran imágenes de fundición. Y si nosotros nos vamos más a profundidad con este versículo, este, vamos a ver que hay un mandamiento que a nosotros, tanto como al pueblo de Israel, ¿verdad? Era para ellos también, a nosotros también, el mandamiento, ¿verdad? En el Éxodo 24 se encuentra, Sí. no te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Estaba yendo en contra de los mandamientos de Dios. Amén. Sí. En este caso, cuando la Biblia menciona a lo que es la idolatría de Israel, y está mencionando a un Dios falso, que es Ujú. Baal. Y este Dios era adorado por los cananeos y tenía algunas representaciones que ellos consideraban y creían Ujú. que tenía atributos en los cuales el pueblo podía ser guiado. Recordemos que Israel en esos tiempos, cuando Oseas está hablando, era un pueblo que estaba prosperado, estaba bendecido. Las Sí. riquezas las habían hecho grandes, incluso la Biblia menciona que habían hecho alianzas con los asirios y que también el aceite era trasladado a los de Egipto. Entonces, Amén. era grande lo que eran las riquezas que ellos tenían y pensaban ellos que todo lo que tenían era por el dios Baal, que el dios Ujú. Baal era el dios de la fertilidad y la agricultura. Sí. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la bendición que Dios otorga al ser humano, algunas veces creemos nosotros, uno es que por nuestras propias fuerzas, nosotros obtenemos lo que son los beneficios, sin darnos cuenta Sí. que todo viene de lo alto, la bendición viene de lo alto, pero nosotros Amén, lo así es. volvemos ingratos, que en vez de Ujú. darle lo que es la exaltar a Dios, se lo damos a otras fuentes. Entonces es lo que Sí, estaba amén. pasando en Israel, e incluso ellos pensaban que tanto Baal como los becerros que en aquellos tiempos se habían fabricado, porque esto de los becerros venimos viendo desde el tiempo cuando Jeroboam y Roboam, que fueron dos personajes distintos. Roboam era el hijo de Salomón y Ujú. Jeroboam era un siervo de Salomón. Entonces cuando Salomón Sí, muere, amén. es cuando se rompe la conexión, o sea, el pueblo unido, y luego de ahí en adelante, pues unos se quedan en Jerusalén y otros se quedan al lado norte. Después, pues ya Amén. es conocido el pueblo de Samaria. Pero en todo eso, cuando Jeroboam entra, él dice, pues, que quien nos había sacado de Egipto eran lo que eran los becerros. Uno dice que puso en Dan y el otro lo puso en Betel. Y desde ese tiempo el pueblo fue inclinado a la idolatría y desde allí viene todas estas cosas. Entonces ellos, dice aquí Ujú. la palabra de Dios, que pensaban y sacrificaban a los becerros y hasta los besaban. Entonces, ese era darle lo que era la prioridad a las criaturas antes que al Creador. Entonces, y por Amén. esa causa, pues el pueblo trae consecuencias, sus pecados Ujú. trae consecuencias, y eso es lo que está pasando en Israel ahora. Entonces vemos nosotros lo que es la infidelidad, por lo que venía viendo, pero también hay un juicio en el cual el capítulo está narrando. Amén. Me gustaría, ¿verdad?, comentar ahí juntamente con mi padre, ¿cómo considera usted de que hoy en día, porque ahora nosotros podemos decir, pero nosotros, ¿verdad? Ahora ya estamos en otra época, en otro tiempo, ya no fabricamos imágenes, ya no adoramos a imágenes de fundición como este pueblo lo hizo, ya no nos postramos ante imágenes, pero ¿cómo ahora la iglesia, el pueblo de Dios, considera usted que puede caer en una idolatría espiritual, ¿verdad? Porque ahora esto lo tenemos que aplicar de alguna manera a nuestra vida. Es una enseñanza que ha quedado plasmada para que nosotros podamos aprender, pero cuando nosotros aplicamos esta enseñanza,
cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos cayendo en una idolatría espiritual sin darnos cuenta, porque a veces nosotros vivimos una vida, ¿verdad? Posiblemente liberal hasta cierto punto y no vemos, ¿verdad?, los puntos ciegos que el enemigo está poniendo dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar, cómo nosotros podemos caer en una idolatría espiritual. Sí, la verdad, el pueblo siempre iba a través de la vista en los tiempos pasados y Amén. era fácil engañar a otras personas porque miraba, ¿verdad?, lo que eran los becerros, miraban algo, otras cosas que no eran dioses, pero que ahora, para lo que es la iglesia en estos tiempos, la idolatría se vuelve espiritual y todo aquello que los quita la conexión con Dios se vuelve un ídolo para cada uno de nosotros. Entonces, necesario es que pongamos mucho cuidado en esta área, porque hay muchas cosas donde el hombre se puede ser distraído y se olvida quién es el verdadero Dios. Por lo tanto, para mí podría ser quizás el trabajo, todo aquello que me quita, me absorbe el tiempo, que Ujú, sí se le debe de dar a Dios. Entonces, Dios los ha dado a nosotros 6 días en el cual los debemos de desarrollar en el trabajo, pero incluso ujú, nosotros le damos más prioridad al trabajo, al teléfono, a las cosas que hay y ujú. le ponemos tanto atención, tanto cuidado y ahí estamos cayendo en lo que es la idolatría espiritual, incluso hasta la familia. Si algunas veces se opone a que yo no le sirva a Dios, digamos, estoy Ujú, poniendo un ejemplo, y puede ser un obstáculo para muchas personas que por un familiar pues dejan de adorar a Dios, entonces, y eso se vuelve un ídolo para el ser humano. ujú, Así es que Israel lo que estaba cayendo tanto era en adoración a dioses como también a sus trabajos, a su dinero. El dinero se puede volver también lo que es un ídolo en este tiempo, el amor al dinero, que la gente se ujú, enfoca, se empeña en querer ser mucho dinero y tanto dinero. Bueno, no estamos diciendo, no estamos en contra de eso, ¿verdad? De que la gente pueda hacer su dinero, pero que también debemos de dar el tiempo que Dios se merece. Porque si eso me está absorbiendo el tiempo a mí, es un ídolo que me está consumiendo ujú. la adoración que yo le tengo que dar a Dios. Amén, muy, muy importante, ¿verdad? De reconocer si nosotros estamos dándole el lugar, ¿verdad? A lo que es el Señor, primeramente. Por eso hay un proverbio que dice, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos vean por mis caminos. Es necesario y es importante, ¿verdad? Poner siempre a nuestro Dios en primer lugar. No, ¿verdad? No hay nada más importante, ¿verdad? Que nuestro Dios en nuestra vida. Así que vamos a continuar, ¿verdad? El estudio de esta noche, ya que el tiempo avanza rápidamente. Quiero leer el versículo 3 para continuar lo que es este estudio maravilloso. Dice el versículo 3: por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y que de como el humo que de la chimenea sale. Es maravilloso, ¿verdad? Poder ver cómo Dios hace su juicio y sus juicios son, ¿verdad? Justos y verdaderos, como dice Apocalipsis, justos y verdaderos son los juicios del Señor. ¿Por qué razón nosotros podemos ver, ¿verdad? Ahora que nosotros vemos la historia de lo que es de Israel, nosotros podemos decir, pero es que Dios, ¿verdad? Fue bastante cruel con su pueblo, o cómo se expresan estos versículos, ¿por qué razón? Si Dios es amor, si Dios es misericordioso, ¿por qué permite todas estas cosas? Es que la razón de todo esto no es porque Dios quiera hacer las cosas al ser humano. Dice, ¿verdad? Un pasaje en la palabra del Señor que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que Dios quiere que el hombre se arrepienta y vuelva a Dios y venga a Dios y pueda convertir su camino, ¿verdad? Malo que está llevando, porque dice, hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, hay caminos que a la gente piensa que son caminos de bien, que son caminos de prosperidad o de alguna otra manera, pero los caminos tienen un final, una conclusión.
¿Y cuál va a ser esa conclusión? El camino que nosotros estamos tomando o estamos llevando, ese camino nos va a llevar a algo y ese algo va a llegar un momento que la consecuencia de llevar ese camino que nosotros estamos llevando posiblemente va a ser una consecuencia difícil de afrontar como ser humano. Amén. Sí, cuando analizamos lo que son esos versículos de los que se acaban de estar leyendo, dice que la niebla de la Ujú. mañana se refiere a algo que es temporal, que es pasajero. Rápido. Entonces la idolatría es pasajero. El amor al dinero, todo eso es pasajero. Eso sabe que eso sirve para mientras nosotros estemos acá en esta tierra. Es como la niebla. La niebla, si usted ve en la mañana, pues por un momento, por un tiempo, pero luego desaparece. Entonces, todas estas Amén. cosas, lo que es la idolatría, el pecado, trae sus consecuencias y debemos de entender que por eso el Señor dijo que iba a terminar todo, ¿verdad? Incluso las Ujú. profecías, la ciencia y todo se iba a terminar, pero que lo que iba a prevalecer era el amor. Así es que necesario es que nosotros comentemos lo que es Amén. primeramente el amor hacia Dios, de no Amén. desconectarnos de Él, porque la bendición depende de Él, no depende de nadie más, ni del esfuerzo del ser humano, ni de otras fuentes, sino que la bendición del ser humano está en el Señor. Entonces, y dice que Amén. el rocío de la madrugada se refiere a algo que es fresco y hermoso, pero también Ujú. es efímero, es pasajero. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. El dinero puede solucionar muchas cosas, pero en sí no es en totalidad, porque solamente los puede ayudar acá en la tierra, aunque podría ser, como le dijo el Señor, aquel hombre, aquel joven, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres, y vas a tener Ujú. tesoro en el cielo. Entonces, pero eso la gente no lo ve, sino que el que lo tiene, lo tiene. Y entonces lo ocupa para él, pero no lo hace para ayudar a los necesitados. Entonces, lo importante es que nosotros de las cosas que son materiales no la hagamos un Dios, porque eso trae consecuencias. Israel, estamos viendo las consecuencias, trae un juicio en contra de él y eso es lo que hoy estamos viendo. Como dice aquí, es como el Ujú. tamo, dice el tamo que la tempestad arroja. El tamo se refiere a la paja o los restos del grano que son arrojados por las tempestades, lo implica una acción de juicio y separación. También Ujú. el humo que sale de la chimenea, se refiere a algo que se desvanece y desaparece. Entonces, todo eso es pasajero, todo lo que es la idolatría. Israel cayó en esta forma. En una ocasión nosotros vemos que ellos pensaban que era el Dios el que los iba a bendecir y que nos estaba ayudando, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, pero cuando Dios le dice a aquel profeta, Elías, que no iba a llover por cuánto tiempo, 3 años y medio, dando a entender que el control lo tiene el Señor, no lo tienen los dioses Amén. falsos, no lo tiene nada, nadie, el control lo tiene Dios y eso se cumple. Entonces, para que el pueblo supiera que los dioses falsos no tenían el control lo tiene el Señor. El dinero Ujú. y todo lo que nosotros vemos que es idolátrico no tienen el control lo tiene el Señor. Por lo tanto, la conexión tiene que estar con el Señor para que nosotros seamos bendecidos y vivamos acá en esta vida quizás. Podemos nosotros decir que, como dijo el Señor, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he Ujú. vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros nos unimos con el Señor, sabemos que ahí está la bendición, porque un día, si nosotros sufrimos con paciencia y lo guardamos para el Señor, un día lo levantaremos en victoria para gozar de la presencia de Dios. Pero si los estamos Amén. sometiendo solamente a lo que es la idolatría, entonces eso es pasajero, es como la niebla, eso no los trae cosas grandes, los pueden traer cosas para la vida acá en este mundo, pero ya muerta la Ujú. persona, a nadie le van a meter el carro, a nadie le van a meter el dinero, todas sus pertenencias, eso se queda entonces, pero si el que le entrega el corazón al Señor, ese tendrá bendición, porque aunque muera, un día se levantará para gozar de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué importante es, eh, de alguna manera, eh, estudiar la palabra del Señor, ya que su palabra dice
que en ella nosotros podemos encontrar la vida eterna. Vamos a seguir leyendo lo que es el versículo 4. Dice de la siguiente manera: Mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. En este versículo, ¿verdad? Podemos encontrar de que el pueblo había conocido otro Dios, claramente, ¿verdad? Literalmente, pero un Dios que tenga el poder como nuestro Dios, que tenga la omnipotencia, ¿verdad? Como nuestro Dios, que tenga, ¿verdad? Todos los atributos de nuestro Dios, que es nuestro Dios, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que no hay otro Dios como Él. Él es único, es soberano, ¿verdad? Él es poderoso, Él es nuestro Dios. El pueblo había hecho dioses para sí mismo y los había considerado como dioses. Pero Dios, ¿verdad? Por medio del profeta Oseas les hace ver que ellos no iban a conocer a otro Dios como Él, no iban a conocer un Salvador como nuestro Salvador. Y de igual manera, ¿verdad? Nosotros podemos aplicar este versículo hoy en día de que cuando nosotros conocemos a Dios, dice la palabra del Señor, que no hay Dios fuera de mí en quien nosotros podamos tener una salvación tan grande, solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso, ¿verdad? Es importante el poder reconocer a nuestro Dios y poder saber de que el Señor es nuestro único Salvador de nuestra vida. Amén, así es. Sí, entonces en esta parte del versículo 4, Dios Ujú. dice que Él es el Señor que lo sacó de Egipto y que no hay otro Salvador además de Él. Esto destaca la importancia de la relación de Dios con Israel y como Dios ha sido su Salvador. En el versículo 5, Dios dice que Él conoció a Israel en el desierto y que lo cuidó y los guió. Esto muestra la cercanía y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Cuando vemos nosotros todas estas partes que estamos viendo, cómo Dios, dice la palabra de Dios, que Él escuchó el gemido del Sí. pueblo, de lo que estaba pasando en las tierras de Egipto. La esclavitud era terrible, era fuerte. Ujú. Entonces, pero Dios en su bondad, pues envía a un profeta, dice la palabra, para sacarlos de allá. Y también este mismo libro dice que con cuerdas humanas, cuerdas de amor, Él los sacó Ujú. para que pudieran venir con esa conexión, con ese enlace de amor que Dios los trajo por el desierto. Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo pudiera purgar todas las costumbres que tenía en Egipto. Entonces ellos salen como Dios los bendijo cuando llegan al desierto, cuando llegan al Mar Rojo, como Dios los venía guiando, los venía cuidando. Su palabra dice que por la noche había una columna de fuego para que el pueblo pudiera caminar bajo una luz. En Amén. el Gloria a día Dios. dice su palabra que también una nube se ponía para poder tapar la fuerza del sol, para que el pueblo no se fatigara. Quiere decir que Dios guió a su pueblo como un niño cuando comienza a caminar. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios, la protección de un Dios verdadero, les dio maná, les Ujú. dio el cuidado de todo, los protegió, pero incluso en todo eso el pueblo era rebelde, que había veces que el pueblo pues se mantenía dispuesto a glorificar a Dios, pero había ocasiones cuando el pueblo decía, pues ¿para qué los han sacado de allá? Ujú. Estábamos mejor allá. Incluso llegó un tiempo cuando dijeron, cuando los espías van a recorrer las tierras de Canaán y llevaron un mensaje a medias, dijeron a la verdad la tierra que hemos recorrido es muy buena, es espaciosa, pero que también allá hay un problema, que ahí está la familia de Anax, que son gigantes y que nosotros parecemos como langosta. Entonces allí estaba lo que es el negativismo en el pueblo y por esa causa llegaron a pensar y decir, vamos a hacerlo un comandante, alguien, un líder para que lo regrese Ujú. nuevamente a tierras de Egipto, cosas que algunas veces Ujú. eso pasa en la vida del ser humano, porque este camino, por eso el Señor dijo que el reino de los cielos se hace fuerza, pero los valientes son los que lo arrebatan. Entonces, pero hay gente
que piensan que el camino del Evangelio es más fácil, más liviano y que, bueno, incluso hay muchos pensamientos, muchas fuentes de información creyendo que el camino del Evangelio solamente es creer y ya estuvo. Entonces, Ujú. pero sabemos que en esta vida el Señor nos dejó lo que son herramientas importantes para poder hacerle fuerza al mal, porque en esta vida en la cual nosotros estamos hay muchas distracciones y por lo tanto debemos de tener las herramientas, debemos de tener el equipaje que Dios ha puesto, esa vestimenta que dice Efesios 6, para poder hacerle fuerza a las cosas del mal, a la idolatría, a muchas cosas, tanto que el pueblo se olvidó de un Dios que los había libertado, que los había sacado, que los había dado una nación, que los tenía en un lugar específico, una tierra que fluía leche y miel, pero con todo eso se olvidaron y le dieron la credibilidad a un Dios falso. Entonces, por eso aquí vemos los juicios, el análisis del pueblo y el castigo que Dios tendría que imponer a este pueblo por causa de la desobediencia. Amén. Qué importante, ¿verdad? Es saber, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios celoso, claramente, ¿verdad? Que Él desea que nosotros siempre le demos lo mejor solamente a Él. En el versículo 6, vamos a ir avanzando, en el versículo 6 dice algo muy, pero muy especial y dice de la siguiente manera, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Al leer, ¿verdad? Este versículo directamente me lleva al Salmo 23.1, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Y eso es algo, ¿verdad? Que nosotros podemos ver de que Dios es el que nos brinda a nosotros lo que nosotros tenemos. Dios es el que nos da, ¿verdad? Lo que el ser humano tiene. Pero ¿qué pasa? Dice que el corazón de ellos se ensoberbeció. Hasta cierto punto considero de que ellos creyeron y de alguna manera tuvieron, ¿verdad? Una autosuficiencia, que todo lo que ellos tenían era porque ellos lo habían logrado, porque ellos habían esforzado, porque ellos habían trabajado posiblemente por tener lo que tenían. Pero cómo nosotros podemos ver este versículo comparado, ¿verdad?, a la vida de nosotros. Muchos de nosotros también somos de la misma manera. Creemos que lo que tenemos lo hemos logrado porque hemos trabajado toda nuestra vida, nos hemos esforzado, nos hemos posiblemente desgastado trabajando, pero no consideramos el que nos levantó cada mañana para poder salir a trabajar, el que nos dio la fuerza para poder estar trabajando, el que nos alimentó y para que esa comida cayera bien a nuestro estómago, para que tuviéramos fuerza, eso solamente se lo debemos a nuestro Dios. Sí, Israel se olvidó de Dios y se hartó, y luego se Ujú. volvió orgulloso Amén. y se olvidó de Dios. Esto describe cómo Israel se apartó de Dios y se volvió idolátrico. Entonces, ese es el problema cuando no tiene gratitud. Ujú. Pero cuando vemos el caso de David es muy diferente. David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides De de ninguno. ninguno de los beneficios que Dios, ¿verdad?, le había Amén. otorgado a él. Y eso hablaba consigo mismo. Entonces, cuando una persona así reconoce que la dependencia está en Dios, nosotros dependemos de Dios, y que todo lo que Amén. nosotros hacemos, todo lo que pasa a nuestro lado en nuestra vida, es porque Dios es el que tiene todo el control de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos olvidamos y ponemos el brazo de hombre y pensamos que el brazo humano es el que los tiene en estas condiciones, el hombre se vuelve orgulloso, se vuelve vanaglorioso y soberbio. Eso Amén. fue lo que le sucedió a Israel ya cuando él se sintió con poder, con fuerzas, que se incrementó todo. Incluso el profeta les dijo, pues, traten ustedes de no olvidarse de Dios cuando se incremente, cuando sus corrales se llenen, y cuando estén fortalecidos, no se olviden de Dios,
Pero Israel, en vez de darle la adoración, la exaltación a Dios, se la dio a los Amén. Baales. Y eso trajo consecuencias para Israel, porque nosotros vemos, bueno, aquí en esta parte todavía falta que Israel sea retirado o sacado de las tierras, ¿verdad? De donde ellos estaban. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, la Mm, infidelidad que ellos presentaron hacia Dios. Se desconectaron de Dios. Y por eso cuando el Señor les dijo, ustedes van a ser cabeza y no van a ser cola, sí, amén. si ustedes guardan los mandamientos y los ponen por obra, pero ellos se olvidaron del reglamento, de los mandamientos de Dios y los pusieron en la idolatría, su esperanza en el viento, como dijo, y cosas que no tenían ningún valor. Entonces les trajo consecuencias para ellos y sufrieron. Y ya nosotros que ya vimos, ¿verdad? Lo que sucedió a Israel, ya sabemos todo el proceso que ellos tuvieron que pasar cuando ellos hacen alianzas con otras naciones, pensando que los iban a libertar, y eso los trae. Todo lo que se escribió en aquellos tiempos es un ejemplo para nosotros hoy en estos días de no hacer alianza con el mundo. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? A través de aquel hombre de Santiago, no améis al mundo ni las cosas que están en el Sí, mundo, amén. o almas adúlteras, dijo Ujú. entonces. ¿No sabéis que el amor al mundo se vuelve en amistad con Dios? Entonces, ese es el problema cuando la persona no le da el realce a Dios y empieza a ver lo que hay en esta vida, el mundo. Entonces, Ujú. necesario es que nosotros podamos siempre darle lo que Dios se merece, ser agradecido y entonces saber que estamos hasta aquí porque Dios los ha bendecido, porque Dios ha estado con nosotros, porque Él le ha placido así, porque Él tiene un Amén. propósito con la gente, Así es. pero la gente pues no le interesa eso. Amén. Claro que sí. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Leyendo los últimos versículos. Vamos a leer eh, desde el 7 hasta el 16 para, ¿verdad? Dar una conclusión a este capítulo, ya que el tiempo nos ha pasado, ¿verdad? Rápidamente. Hay mucho que decir, hay mucho que explicar, ¿verdad? Pero a veces hay que Sí, limitarnos con lo que es el tiempo también para que esta transmisión sea de bendición para todos aquellos oyentes que estarán escuchando. Así que vamos a seguir leyendo, vamos a leer el versículo 7 y dice de la siguiente manera, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Versículo 8 dice, como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Versículo 9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Versículo 10, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? El 11 dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Versículo 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. El versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y será tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dice el 15, aunque él fructificará entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, subiendo de la parte del desierto y sacarse a su vena y sacarse su manadero del secader y el tesoro de todos los preciosas alhajas. El último versículo dice de la siguiente manera, Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios.
caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Cuando vemos, ¿verdad?, el juicio de Dios para este pueblo rebelde, para este pueblo idólatra, vemos, ¿verdad?, que es un juicio bastante cruel y es, ¿verdad?, la conclusión de lo que es cómo terminó esta gran nación de Israel, una nación que Dios sacó, una nación que al principio Dios, ¿verdad?, los tenía así como aquel niño que uno le dice, no, no, no lo puedes tener, pero el niño, pero papi, yo lo quiero. Bueno, y el padre se lo da, ¿verdad? Entonces, así era Dios con este pueblo, les enseñó, los guió, los sacó de una esclavitud en Egipto y aún así había gente que decía, mejor fuera estar allá comiendo, ¿verdad? Aquellas cebollas, aquellas cosas que ellos comían siendo esclavos. No habían considerado la gran bendición que Dios tenía preparados para ellos. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra fructífera. Por eso él mismo le recordó, cuando leemos Deuteronomio, cuando heredes la tierra, ¿verdad?, que vas a poseer, no te olvides de poner siempre en cuenta los mandamientos que yo te he ordenado. Y por esta causa, ¿verdad?, el pueblo se olvidó, el pueblo se fue en pos de otros dioses, el pueblo cometió idolatría espiritual y tantas cosas que el pueblo cometió, y ahora vemos, ¿verdad?, el juicio de Dios por las cosas que este pueblo había cometido. Sí, lo que sí es bien bastante terrible es el juicio que Dios trae para esa nación. Bueno, y si nosotros vemos en resumen el último pasaje, el último versículo que tomamos, allí se nota, ¿verdad?, lo que iba a suceder a este pueblo por causa de la desobediencia, Sí, amén. donde el pasaje describe el juicio de Dios hacia Israel como Dios iba a castigar por sus Ujú. pecados, por la idolatría que ellos estaban viviendo. Entonces, vemos que todas las alianzas que ellos hicieron traen consecuencia, el pecado trae consecuencia. Y esto los trae también un gran mensaje a nosotros, que no debemos de hacer alianzas con nadie, Ujú. sino que debemos de entender que el Señor quiere que le adoremos con todo el corazón, porque si somos idólatras, eso también los va a traer cosas terribles. Allí será el lloro, como dijo el Señor, y el crujir de dientes, por no obedecer el mandato divino de Dios. Así es que necesario es que nosotros no perdamos la conexión con Dios, porque nosotros vimos y hemos visto ya todo lo que le sucedió a Israel, a Jerusalén, y habla, Sí, ¿verdad?, de amén. Samaria. Samaria, pues vemos nosotros que fueron dos capitales en las cuales estaban Israel, Samaria y Jerusalén. Entonces, pero que ahora Oseas le estaba llevando un mensaje de advertencia, de amor, como Dios los amó, pero que también ellos tendrían que pagar algunas cosas en las cuales se habían metido. Necesario es que nosotros pensemos eso, que mientras más se practique el pecado trae consecuencias y que las podemos pagar caro. Necesario es que los acerquemos cada día más a Dios para que podamos un día pues estar cerca de Dios. Y si no, pues ya sabemos nosotros, alma que pecare, como dice la Biblia, esa es la que va a morir. Así es que Ujú. tengamos mucho cuidado y debemos de saber, ¿verdad?, la importancia, la obediencia. El pasaje nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios y de no oponernos a Él. La responsabilidad personal, el pasaje también nos recuerda que somos responsables de nuestras propias acciones Ujú. y decisiones. El juicio de Dios, el pasaje destaca el juicio de Dios y la importancia de vivir de acuerdo a sus mandamientos. En conclusión, nosotros vemos que Oseas describe la idolatría y el juicio de Israel. El pasaje destaca la responsabilidad de Israel en sus propias destrucción. Eso es lo que estamos nosotros analizando, ¿verdad? En Amén. conclusión de todo esto, debemos de obedecer sus palabras, sus mandamientos, y sus mandamientos, dice la Biblia, no Son son gravosos. gravosos o no son Amén. penosos. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Es haber tenido, ¿verdad?, este estudio maravilloso, ya que
el estudio puede ser más amplio, ¿verdad? En lo que es explicación, pero vamos a llegar hasta acá. Así que le damos gracias, ¿verdad? A todos los hermanos que han estado, a todos los amigos que también han estado escuchando y viendo esta transmisión, ¿verdad? Dios bendiga a mi padre también, que pudimos, ¿verdad? Lograr lo que teníamos siempre nuestro deseo, el poder compartir esta palabra por medio de esta plataforma. Así que bendiciones a todos, hermanos. Compartan esta transmisión para que esta transmisión sea de bendición, ya que si usted ha notado, Facebook ahora está, ¿verdad? Solo da un mes para que estas transmisiones puedan estar en la página. Luego él mismo borra estas transmisiones y ahora, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de hacerlo, transmitamos este mensaje para todo aquel que está viviendo una vida desenfrenada delante del Señor, ya que, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nosotros seamos unos hijos obedientes a Él, gente que conozca primeramente la misericordia y el amor de Dios. Y luego, ¿verdad? Vendrá, ¿verdad? Lo que son los juicios de parte de Dios para todo aquel que no ha obedecido su palabra. El mensaje, ¿verdad? Clave de este capítulo es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de un llamamiento para la vida de cada uno de nosotros, que siempre le demos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Dios es el que se merece todas las cosas de nuestra vida. Dios es el, ¿verdad? Es el soberano sobre nuestra vida. Él es el que nos da la fuerza para poder seguir viviendo. Así que seamos agradecidos con el Señor y demos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por todas las maravillas, por todas las cosas buenas que Dios nos ha dado hasta este momento. Así que vienen muchas cosas más que Dios nos va a permitir lograr en nuestra vida. Recordemos que nuestra vida es como la nieblina, como la flor del campo, que ahora, ¿verdad? Está y ya por la tarde ya está, ¿verdad? Desaparecida. Así que damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido hasta este momento. Así que finalizamos esta transmisión. Así que gracias a todas las personas que han comentado, a aquellas personas que han, ¿verdad? De alguna manera compartido esta transmisión. Dios les bendiga grande y poderosamente. Así que nos despedimos en esta noche. Amén, amén. Bendiciones para todos. Ha sido un privilegio, un honor haber compartido con mi hijo aquí esta transmisión, Amén. que esperando que sea de mucho beneficio para todos aquellos que lo van a estar escuchando, ¿verdad? Viendo el video. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos en esta noche.